Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video tutorial. En este video les voy a compartir cómo realizar un buzo o un suéter tejido a 2 agujas. Lo vamos a tejer en el punto Santa Clara o punto bobo. Entonces, como ven acá estoy rodeada de lanas. El material que voy a utilizar es lana gruesa. Como pueden ver acá, es de grosor. Es grueso, el material es grueso. Entonces, yo tengo varios colores. Entonces, lo que quiero hacer es que sea súper colorido este buzo. Como ven, por acá tengo un fucsia. Acá tengo un fucsia, tengo acá un rosita flúor, acá tengo un rosa un poco más claro. Este es un color cereza, súper lindo. Tengo este color naranja flúor, que es otro material, pero también es gruesito. Es un poco menos gruesito que este, pero yo lo voy a usar igual. Tengo este material también, que es un buclé. Y también lo voy a usar. No lo quiero desperdiciar, lo quiero usar por lo menos para hacerle algunas franjitas a este buzo. Creo que va a quedar súper lindo. Entonces, más o menos estos son los materiales que van a utilizar, o sea, lana gruesa. En el color que ustedes quieran, yo lo que quiero hacer es ocupar los restos de lana que tengo. Entonces, voy a hacer esto por acá y acá les presento las medidas que estuve sacando. Más o menos le hice el dibujo. Es un buzo donde lo vamos a tejer recto, no va a tener sisas. Sí vamos a realizar un cuello, pero va a ser recto y va a ser ancho. No es oversize, pero es anchito, suelto. Entonces, acá les muestro las medidas. La medida, el ancho total es de 114, lo dividí en 2 y da de 57 centímetros es el ancho. Por acá ven, coloqué en el dibujo el ancho, 57 centímetros. El largo total es de 54 centímetros, acá lo coloqué, que es de hombro hasta el final el elástico, 54 centímetros. El largo costado es desde el elástico hasta donde comenzaríamos a realizar la sisa. Esa medida la tienen que saber para tejer recto y después, digamos, para saber dónde van a empezar a trabajar la manga. Solo para eso necesitan la medida, no para realizar la sisa, de disminuir, de cerrar puntos y eso no, solamente para saber de dónde comenzar la manga al final. Entonces, acá tengo también el cuello, más o menos donde voy a comenzar el cuello, que es a los 47 centímetros. Desde el elástico voy a contar cuando llegue a los 47, ahí voy a comenzar a dar forma al cuello para la parte delantera. Después tengo la manga, el ancho de mi manga es de 18, entonces desde el hombro hasta acá, hasta esta marquita tiene que medir 18. Entonces es el ancho que yo le voy a dar a mi manga. Después el largo de la manga es desde acá hasta el largo, el puño me da un largo de 47 centímetros. Yo creo que esto, la parte del hombro va a caer un poco, entonces tal vez sea un poco menos de manga. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos tejiendo. Entonces el ancho de hombro que tengo por acá es el ancho de puntos, o sea, el ancho que nos va a quedar nuestro hombro. Entonces ahí esas son más o menos las medidas que necesitan. Después tengo acá la muestra. Vamos a trabajar con aguja del número 9. Acá les voy a mostrar la aguja. Estoy un poco incómoda. Voy a ver cómo les muestro. A ver. Por acá. Entonces no enfoca, pero agujas del número 9. Lo siguiente, solo vamos a trabajar con agujas del número 9, lo que es elástico, puños, todo con agujas número 9. Tengo la muestra. 28 puntos, 24 centímetros y 12 filas, 8 centímetros. Por acá también lo que realicé es la regla de 3 simple, ya
haciendo los cálculos, me daba que en 28 puntos, 24 centímetros, X puntos en 57 centímetros me da de 66,5, redondea a 67, siempre número par para que el elástico les quede perfecto, ¿sí? Si empiezan en derecho, terminan en derecho, o si empiezan en revés, terminan en revés. Entonces tienen que montar puntos impares. Acá tengo el largo total. Tengo 12 filas, 8 centímetros. Tengo cuántas filas en 54 centímetros. Me da un total de 81 filas, pero puede variar. Entonces el ancho de hombro para el final, cuando haga el cierre del cuello y todo, me tengo que quedar con 26 puntos. Entonces esos son los 26 puntos que tengo que tener para mi hombro. Y el largo costado, que yo lo saqué, que es para saber más o menos cuántas filas tengo que tener. Cuántas filas tengo que tejer hasta llegar hasta ahí, son 54 filas. Entonces, ven, acá les puse aguja número 9. Pueden ver el dibujo. Entonces, acá les quiero comentar. Acá le hice un dibujito en este costado. Quiere decir que yo a este buzo o a este suéter lo voy a realizar. Va a tener unas aberturas en los costados. Entonces, voy a comenzar realizando un elástico, y una vez que termine de realizar el elástico, voy a tejer unos 3 o 4 puntos en punto de arroz, y para que esa parte del costado me quede como una vista linda en la parte donde va a quedar abierto y no voy a coser. Entonces eso ya les explico cuando avancemos con el tejido. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es buscar material de grosor ancho que ustedes tengan, en los colores que prefieran. Yo voy a utilizar restos de lana que tengo para hacerme un lindo suéter para este invierno. Entonces, van a comenzar. Yo ya adelanté por acá. Tengo enhebrado en... Se me escapó aquí un punto. Tengo en mi aguja número 9, 67 puntos, como les dije. Voy a comenzar realizando un elástico simple de 1 por 1, un derecho, un revés, y vamos a tejer alrededor de 10 o 12 hileras. Entonces vamos a pasar a tejer el elástico. Comenzar con un punto al revés. El punto al revés es con la hebra hacia arriba. Entonces pongo mi aguja, realizo una lazadita y bajo. Para realizar el punto derecho voy a bajar la hebra, entonces tomo el punto. Para realizar el punto al revés, la hebra tiene que estar arriba. Entonces sigo realizando este elástico 1 por 1. En mi caso ustedes pueden realizar el 2 por 2, 2 por 1, como a ustedes más les guste. En mi caso a mí me gusta el elástico 1 por 1. Entonces, punto revés, la hebra siempre para arriba, tomo el punto, paso la lana y saco el punto. Para realizar el punto derecho, bajo la hebra, tomo el punto de esta manera, paso la hebra y suelto el punto. Entonces voy con el punto al revés, siempre subiendo la hebra, tomo el punto de esta manera, voy a pasar la hebra por la aguja y voy a soltar el punto. Para realizar el punto derecho, bajo, tomo el punto y realizo mi punto derecho. Entonces así van a ir trabajando este elástico 1 por 1 con sus agujas del número 9, realizando la cantidad de hileras que ustedes quieran. Yo voy a ver si tejo 10 o 12, pero más de esas hileras no creo que teja. Entonces yo las veo al terminar este elástico. Entonces, chicas, tejí el elástico 1 por 1. Tejí 8 filas. Me gusta cómo queda así con 8 filas, entonces lo voy a dejar así. Entonces, lo que les había comentado es que al principio y al final voy a realizar punto arroz porque voy a dejar una abertura en los costados. Entonces le voy a dejar ese detalle de punto arroz.
Entonces voy a tejer los 3 primeros puntos en punto arroz. Lo que voy a hacer es, acá tengo punto derecho, punto revés y punto derecho. Entonces el punto arroz es el contrario. Entonces si acá tengo punto derecho, voy a tejer punto revés. Acá tengo punto revés, voy a tejer punto derecho. Y acá tengo punto derecho, voy a tejer punto revés. Entonces voy a usar esos 3 puntos para hacer el detalle a este buzo. Lo siguiente es tejer todo en punto derecho para comenzar a trabajar el punto Santa Clara. Entonces, si recuerdan, había montado 67 puntos y lo que quiero hacer ahora es hacer un aumento. Voy a aumentar, 4 puntos para tener 71 puntos. Entonces, acá voy a realizar un aumento y ahora les muestro cómo realizan otro aumento. Entonces, sigo tejiendo en punto Santa Clara, punto bobo, todo en derecho, todo derecho. Y acá lo pueden hacer al aumento donde ustedes prefieran. Acá lo voy a hacer en este punto revés. Voy a tomar la hebra, la voy a colocar en la aguja y así realizo mi aumento. Ahí ya voy aumentando 2 puntos. Sigo tejiendo en punto derecho y voy a aumentar 2 puntos más. Y voy a tener un total de 71 puntos. Sigo tejiendo en punto derecho. Yo tejo suelto. Entonces acá quedé en punto derecho. Voy a realizar el aumento. Tomo la hebrita esta, ¿ven? Ahí la suelto. Yo tomo así la hebra. Paso esta aguja. Entonces al punto lo pongo en la aguja y realizo el aumento. Entonces me faltaría tejer el último aumento, entonces lo voy a hacer casi al finalizar, unos puntos antes. Voy a realizar el último aumento en el punto revés o en cual punto derecho, en el punto que ustedes quieran. Van a tomar esta hebrita así y la estiran y la colocan en la aguja. Entonces así ya tienen un punto más, y el punto de donde saqué la hebrita sigue en la aguja. Realicé los 4 aumentos, dejo los últimos puntos y voy a dejar los últimos 3 puntos para realizar el punto arroz. Y voy a tejer un par de filas más con este color y voy a cambiar de color. Acá, para cambiar de color, lo que ustedes van a hacer es cambiar donde ustedes quieran. Yo no les voy a decir tejan 5 filas, cambien de color, tejan 4 filas, cambien de color, tejan 10 filas, cambien de color. No, ustedes vayan cambiando de color de la manera que quieran. Pueden realizar franjas más grandes, más anchas, más pequeñas. Eso ven ustedes. Entonces tengo los últimos 5 puntos, entonces en derecho los últimos y me quedan los 3 últimos puntos. Entonces tengo punto derecho, punto revés, punto derecho. Punto derecho, voy a pasar la hebra para arriba para tejer en revés ese punto. Bajo la hebra, punto revés, lo voy a tejer en un punto derecho. Voy a subir la hebra y voy a tejer el punto derecho en un punto revés. Entonces van a tener que recordar de tejer los 3 primeros puntos y los 3 últimos puntos en punto arroz. Y después seguir tejiendo en el punto Santa Clara o punto bobo, todo derecho. Entonces vamos a pasar a la otra fila para que puedan ver. Tengo acá punto derecho. Entonces si tengo punto derecho voy a tejer en punto revés.
tengo punto revés, voy a tejer en punto derecho. Tengo punto derecho, lo voy a tejer en punto revés. Esos son los 3 puntos que voy a utilizar para el detalle de este buzo. Lo siguiente es seguir tejiendo todo al derecho. Punto Santa Clara o punto bobo, entonces sigo tejiendo todo en punto derecho. Entonces van a trabajar de esta manera, chicas, cambiando de color. Entonces así van a seguir tejiendo todo en punto derecho, punto Santa Clara, punto bobo, como ustedes lo conozcan, y los 3 primeros puntos y los 3 últimos puntos en punto arroz. Acá ustedes van a darle el ancho que prefieran a esta abertura que le van a dejar al costado a este suéter. Entonces yo voy a seguir tejiendo. Avancé un poco con el tejido, tejí 8 filas. Tejí 8 filas, entonces yo esta medida es la que le voy a dar a la abertura que va a tener en los costados. Entonces, desde que termine el elástico hasta los cambios de color, tejí 8 filas. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Lo siguiente es seguir tejiendo en punto Santa Clara. Chicas, tejí 77 filas hasta llegar a la medida de mi cuello o donde voy a empezar a realizar el cuello. Comencé a tejer la fila 78. Si recuerdan, para el ancho de nuestro hombro teníamos que quedarnos con 26 puntos. Entonces lo que yo hice es tejer 26 puntos, le agregué 3 puntos más, que son los puntos que voy a disminuir para darle un poco de forma al cuello. Entonces tejí 29 puntos y comencé a cerrar los puntos para el cuello. Para el cuello voy a cerrar un total de 14 puntos y del otro lado me voy a quedar con los 29 puntos también para el otro hombro. Entonces, para cerrar los puntos del cuello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para cerrar los puntos del cuello yo ya venía cerrando, voy cerrando 10 puntos, me quedan 4 puntos por cerrarlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo el punto, lo tejo al derecho, recuerden que estamos tejiendo punto Santa Clara, punto bobo, y a ese punto lo voy a tomar y pasarlo sobre la aguja. Entonces ahí voy cerrando 11 puntos. El punto lo deslizo hacia el otro punto. Tengo 12 puntos. $13 puntos. Tengo los 14 puntos. Y vamos a cerrar un puntito más, pero en realidad nos quedamos sí con los 14 puntos en el cuello y este punto ya pasa a ser parte de los 29 puntos que nos tienen que quedar para el otro hombro. Entonces contamos, tengo un punto, 2, 3, 4, 28, 29. Entonces tenemos los 29 puntos de nuestro hombro. Entonces así nos quedaría ya para comenzar a trabajar lo que sería el hombro. El escote vamos a disminuir 3 puntos. Entonces lo voy a hacer cada 2 filas. Quedé en la fila 78, voy a girar mi trabajo y voy a trabajar con este hombro, con el hombro del lado izquierdo. Chicas, como pueden ver acá terminé un hombro, entonces ahora les voy a explicar cómo trabajé en ese hombro. Quedé en la fila 78, cerré los puntos, entonces giro mi trabajo, voy a empezar la fila 79. Entonces voy a disminuir un punto cada 2 hileras. Entonces voy a disminuir un punto en la fila 79. ¿Cómo trabajo esta fila? Tomando los 2 primeros puntos,
Voy a colocar la hebra y trabajo todo en punto derecho, sigo trabajando en punto Santa Clara. Entonces ahí, al tomar los 2 puntos, estoy disminuyendo un punto. Entonces trabajo todas estas filas 79, donde disminuí un punto al comenzar, que es donde está la parte del escote. Entonces trabajo toda esta fila. Termine la fila 79, voy a girar mi trabajo, voy a tejer fila 80 y fila 81 sin disminuir puntos. Entonces voy a seguir trabajando en el punto Santa Clara. Lista esa fila, voy a tejer la fila 82, donde también voy a disminuir un punto y lo voy a disminuir al final. Entonces coloco la aguja, tomo la hebrita y la paso por el punto. Después voy a hacer un nudito. Entonces sigo trabajando todo en punto Santa Clara hasta llegar al final y disminuir un punto. Estoy llegando al final de la fila 82, entonces lo que hago es realizo un derecho, realizo otro derecho y los últimos 2 puntos los tomo juntos y los trabajo juntos en punto derecho para disminuir un punto. Entonces termine la fila 82, voy a tejer lo que sería fila 83 y 84 sin disminuir puntos. Entonces giro mi trabajo y sigo trabajando. Fila 85, lo que voy a hacer es comenzar realizando una disminución. Tomo 2 puntos y los trabajo juntos. Entonces ahora lo que sigue es seguir tejiendo todo en punto derecho, punto Santa Clara o punto bojo. Este es el último punto que disminuimos. Al realizar esa última disminución tengo los 26 puntos de hombro. Al terminar de trabajar esta fila 85 donde disminuye el último punto, tengo que tener los 26 puntos de hombro. Voy a contar. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Entonces tengo los 26 puntos de hombro. Lo siguiente es tejer las últimas 3 filas, o sea que tejo hilera 86, 87 y en la fila 88 ya cierro los 26 puntos. Y así van a tener la parte delantera finalizada. Tejí las hileras 86, 87 y en la siguiente hilera 88 voy a cerrar los puntos. Entonces, trabajo el primer punto, trabajo el segundo punto y el primer punto lo paso sobre el segundo punto. Y así van a ir trabajando. Punto derecho y el punto que tenía en la aguja pasa sobre el punto que trabajamos. Y así van trabajando y cerrando los puntos para tener lista la parte delantera. Para la parte trasera vamos a trabajar de la misma manera. Por acá pueden ver, terminé lo que sería la parte trasera, tejí de igual manera que la parte delantera.
Estoy ahora en la parte del hombro. Vamos a trabajar dándole forma al escote en la parte trasera. Para la parte trasera ustedes van a tejer desde el elástico hasta comenzar a cerrar los puntos del cuello 81 filas. Entonces tejí 81 filas, entonces tejí ahí las 81 filas, tengo 28 puntos en la aguja, cerré 14 puntos para el cuello y del otro lado yo ya trabajé el otro escote también. Me quedé con 28 puntos para disminuir 2 puntos en las siguientes filas y quedarme con 26 puntos. Entonces vamos a trabajar el escote trasero disminuyendo 2 puntos. Entonces vamos a tejer la fila 83 disminuyendo 1 punto en lo que sería la parte del escote. Entonces voy a tomar 2 puntos, voy a pasar la hebrita y cerrar esos 2 puntos juntos. Entonces lo siguiente es seguir trabajando todo en punto derecho. Entonces ahí disminuí 1 punto, termino esta fila 83 y voy a tejer fila 84 y en la fila 85 voy a volver a disminuir 1 punto. Entonces siguen trabajando esta fila 83. Tejí la fila 84 sin disminuir puntos, paso a la fila 85 donde voy a disminuir 1 punto al comenzar. Entonces tomando 2 puntos juntos y tejiéndolos al derecho. Disminuí el último punto, entonces ahora ya tengo los 26 puntos que necesito de hombro. Entonces continúo tejiendo esta fila 85, voy a tejer fila 86, fila 87 y en la fila 88, que son las cantidades de filas que tenemos que tejer. Fila 88 cierro los 26 puntos y tendría terminada la parte trasera de este suéter. Lo siguiente que vamos a hacer es coser un hombro, realizar una costura simple y yo ya realicé una manga, pero cosemos un hombro y lo que voy a hacer es realizar el cuello, el elástico del cuello, ¿sí? Para el elástico de este cuello voy a utilizar también un elástico 1×1, lo voy a tejer con aguja número 6 y lo voy a tejer del mismo color que comencé montando los puntos. Entonces, como ven acá, ya realizamos la última disminución, tenemos los 26 puntos, entonces voy a tejer fila 86, 87 y en fila 88 voy a cerrar los puntos. Cerramos los puntos y nos quedaría de esta manera la parte del hombro. Lo siguiente es trabajar el elástico del cuello. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Van a buscar la parte delantera y trasera. Estoy en la parte trasera. Entonces voy a comenzar a tomar los puntos de este lado. Van a trabajar con agujas del número 6. Van a trabajar con agujas del número 6. Y voy a trabajar en este color, es un color jeans con el que comencé montando los puntos del elástico, entonces voy a realizar el elástico en este color. Entonces van tomando los puntos. Van tomando los puntos donde ustedes vean que pueden poner la aguja. Entonces siguen levantando los puntos uno por uno. Como ven, acá estoy llegando donde cerré los puntos, en la parte trasera. Lo que voy a hacer es ir tomando una hebrita de la cadena.
Al cerrar los puntos se forma una cadenita, entonces voy a tomar esa hebrita que ven ahí, la hebrita que está hacia mi lado. Entonces voy a ir tomando solo esa hebrita para no tomar toda la cadena. ¿Ven? Ahí pueden ver la hebrita que les digo, se forma una cadena, toman la hebrita que está mirando hacia el lado de ustedes. Y así van trabajando, levantando todos los puntos para realizar el elástico del cuello. Estoy en la parte delantera, también voy a ir tomando una hebrita de la trenza y voy levantando los puntos. Ven, ahí se ve la trenza, ahí pueden ver la trenza. Entonces van levantando una hebrita de la trenza. Entonces al levantar los puntos, lo siguiente es tejer punto elástico. Punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, la cantidad de hileras que deseen y cierran flojito y terminarían en elástico. Lo siguiente es coser el otro hombro, la otra parte para trabajar la manga. Levantado los puntos para el cuello, entonces levanté un total de 66 puntos o ahí más o menos me entraron 66 puntos. Voy a comenzar a trabajar en elástico, uno por uno. Voy a tejer un punto al derecho y un punto al revés. Y así voy a tejer la cantidad de hileras que sean necesarias hasta llegar al largo deseado. Yo más o menos voy a tejer alrededor de entre 8 y 10 filas, más o menos. Para realizar la manga tiene un ancho de 40 centímetros. Van a tomar 20 centímetros de la parte delantera y 20 centímetros de la parte trasera. En esos 40 centímetros levanté 38 puntos. Entonces lo que hice fue seguir tejiendo, cambiando de color esos 38 puntos. No vamos a disminuir puntos, vamos a tejer todo recto. Tejí un total de 48 filas y pasé a la aguja número 6 y no disminuí puntos tampoco para el elástico de la manga. Directamente con la aguja del número 6 queda un poco más cerrado este elástico. Entonces tejí 10 filas de elástico y nuestra manga nos quedaría así de esta manera después que la doblamos. Y así terminaríamos este suéter. Chicas, prenda finalizada, les queda de esta manera este suéter o busito. Queda súper ancho, súper amplio y muy colorido, como pueden ver. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay video nuevo.